Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Yuki Tsunoda vivió un fin de semana muy complicado en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, tal vez el que más desde que se enfundó el mono de Red Bull hace unas cuantas semanas. No tanto por el resultado, que a pesar de no ser despampanante, se pudo maquillar con un décimo, ahora iremos con ello, sino más bien por la sensación, y coincide con la introducción del primer paquete evolutivo importante del RB21, que recordemos era un gran punto de inflexión negativo para sus antecesores en su conexión con el monoplaza, lo que no es nada halagüeño, no solamente por el presente, sino por lo que viene a continuación. El resultado ya el sábado por la mañana en los libres 3 fue desastroso y los gritos del japonés desesperados por la radio. No sentía ninguna clase de grip, no tenía ritmo, como podréis escuchar a continuación. Just zero grip. Absolutely zero pace, man. Y esa impresión se tradujo en el resultado terminando 17º a más de un segundo de Max Verstappen, de su compañero de equipo, que peleaba por liderar la parrilla, generando muy poca confianza de cara a la clasificación. Se avecinaba una catástrofe y fue peor incluso de lo que podríamos haber imaginado, y no tanto por el resultado en esa ocasión. Yuki en su primera vuelta lanzada tiró sin control, atacando muy fuertemente el piano interior de la curva 5, perdiendo el control del RB21 a altísima velocidad e impactando de forma espectacular y violenta contra las protecciones en un accidente que nos puso el corazón en un puño. Por suerte respiramos aliviados al verlo bajar del coche de una pieza y andar como si nada hubiera sucedido. A qué nivel de seguridad han llegado estos coches, con el halo incluido, que siempre dan muchísima tranquilidad cuando vemos golpes de este calibre. Sabes que los pilotos van a estar abrazados y protegidos para evitar cualquier daño. Fue un grave error que no pasó desapercibido por los altos mandos de Red Bull. Esto es lo que dijo Helmut Marko. Gracias a Dios no le pasó nada personalmente. Es claro, un enorme contratiempo para nosotros, porque ahora tenemos 3 carreras en una. Montecarlo es definitivamente un lugar donde no te puedes permitir cometer un error. La situación de las piezas de repuesto se ha vuelto crítica. Christian Horner fue un grave accidente, lo más importante es que esté bien, un coche se puede arreglar, así que lo importante es que el conductor esté bien. Esto significa que los mecánicos tendrán una larga noche de trabajo, necesitamos entender exactamente qué sucedió. Creo que simplemente fue demasiado agresivo el lado izquierdo del piano, ese es el precio que a veces hay que pagar. Yuki fue autocrítico, algo que le honra. Fue estúpido por mi parte, iba innecesariamente rápido sin entender lo suficiente el coche, era completamente innecesario tan pronto en la clasificación. Es decepcionante, frustrante, lo único que puedo hacer es disculparme, el coche tiene muchos daños, los mecánicos tienen que hacer bastante trabajo, espero que esté listo para la carrera, pero esto por mi parte era completamente innecesario, sin excusas, asumiendo responsabilidades. Un error que tuvo consecuencias individuales deportivas y va a tener que partir desde el último lugar, pero también, y estas son especialmente dolorosas, consecuencias para el equipo, con un golpe al límite presupuestario que es enorme. Las reparaciones costaron, se estima, entre 1 y 2 millones de dólares, algo que se unen a las reparaciones que tuvieron lugar en el accidente de Yuki Tsunoda en el Gran Premio de Arabia Saudí y el de Lawson en la cita inaugural de Australia, para poner a las primeras de cambio en una situación a Red Bull que aún no es alarmante en este sentido, pero sí es potencialmente vulnerable a futuro, pudiendo limitar su evolución a lo largo de esta temporada 2025, y eso en una lucha tan cerrada como en la que se encuentran actualmente por el Mundial de Pilotos a cara de perro sería determinante, así que no se pueden permitir usar muchos más comodines de los que ya han usado si no quieren que se hurguen la herida. Es que ese coche quedó inutilizable, tuvieron que reconstruirlo por completo, cambiando hasta la célula de supervivencia, sustituir toda la unidad de potencia con elementos incluso fuera de los permitidos ya, cajas de cambio, escape, piezas de especificación diferente, lo que le obligó a partir desde el pit lane. Hay que decir que la carrera como tal del japonés fue bastante discreta, aunque en su defensa fue sólido y estuvo en el lugar y sitio adecuado para aprovechar los momentos clave y avanzar, algo que en este Gran Premio de la Emilia-Romagna dio premio. Para que nos hagamos una idea, se pasó todo el primer stint de 29 vueltas donde comenzó tras Soli
Bergman siendo incapaz de adelantar al Haas, que fue el peor coche de este Gran Premio de la Emilia-Romagna, y eso que hubo varios momentos donde no estaba en un tren de DRS, estaba en zona de DRS de Ollie Bergman, y Ollie Bergman no tenía con qué defenderse, y aún así, pudiendo intentar el adelantamiento, era incapaz, lo que no habla muy bien del diferencial de ritmo que había entre ambos, era insuficiente para pasar, y por ende de la competitividad que tenía Yuki Tsunoda en la carrera del domingo. Un dato interesante es que de haber hecho la parada sin el Virtual Safety Car, si la carrera hubiera proseguido su curso de una manera natural, habría salido último de la calle de boxes. Fijaos en ese gráfico de la cuenta Delta Data, muy interesante, simulando las paradas en boxes en el momento previo a la salida del Virtual Safety Car, además con casi 5 segundos del penúltimo clasificado, que estaba en igualdad de neumáticos, un Haas, el de Bergman, nuevamente. Pero tuvo esa dosis de suerte con el Virtual Safety Car, lo que le permitió avanzar hasta el 13º puesto. Perdió posición con Sainz a pesar de tener gomas más blandas, ideales para esa relanzada, lo que nos indica que su ritmo era inferior claramente al de los Williams, algo que no es una gran sorpresa viéndolo visto en las primeras vueltas, solo pudiendo adelantar a los dos Aston Martin en ese stint que se caían a pedazos, siendo los únicos con neumáticos duros viejos. Arriesgaron, quedándose fuera con el safety car para terminar con esos neumáticos medios la carrera, era la única opción de tratar de alcanzar la zona de puntos, pasando al 11º, y en la relanzada sorprendió a Hülkenberg para alcanzar el 10º puesto, teniendo que defenderse en las últimas vueltas de Fernando Alonso, que intentaba sacarlo de esa zona de puntos. Que logró confirmar in extremis, unas pocas vueltas más, y el de Verde habría pasado, tenía bastante más ritmo en ese momento. El aprovechar el caos, estando en el momento y lugar preciso, cuando tocaba habilitó este resultado, y eso sí se le puede aplaudir, obviamente. Hay que decirlo todo, tanto lo bueno como lo malo, pero el ritmo, en el lado negativo, y la sensación, también expuestos durante la propia carrera, dejaron que desear. De haber sido una prueba estándar, los puntos habrían estado muy lejos del alcance del piloto japonés. Mientras tanto, Max Verstappen con el RB21 completó el mejor gran premio para Red Bull de todo el año, a la vez que introdujeron el primer paquete importante de actualizaciones que parece haber aupado a uno y enterrado al otro lado del garaje, como solía ser habitual en estos últimos años. De esto ya hablaremos detenidamente, habrá que confirmarlo en próximos grandes premios, pero hay positividad en Milton Keynes tras los datos y rendimiento arrojados por este paquete de que ciertos puntos débiles se han limado y podrán pelear de aquí en adelante con McLaren, algo que, de confirmarse, sería la primera vez que sucede en más de un año, donde pieza que traían no funcionaba acorde a las expectativas, decepcionaba profundamente, hundiéndoles en el pozo en el que estaban, sin respuesta, sin solución, que pueden haber encontrado. Y tras ya 7 grandes premios, 5 desde que Yuki Tsunoda tomó las riendas del RB21, es momento de empezar a hacer un balance. ¿Realmente ha valido la pena el intercambio entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson, que se produjo tras el Gran Premio de China? Es un rotundo sí. Obviamente, Tsunoda ha sumado 7 puntos, mejorando tanto en resultado bruto como en sensación de potencial las actuaciones de Lawson, además por mucho, demostrando que una vez tomada la decisión de cambiar de piloto en el segundo asiento de Red Bull a finales de 2024, el que debería haber sido elegido sin ningún tipo de duda era Yuki Tsunoda. Simplemente es un piloto con la actitud, más maduro, mejor preparado para un desafío de esta envergadura. El japonés lo muestra no solo con palabras, sino con hechos, lo que ya señala como un fallo clamoroso de no tener la humildad de aprender de los errores tras hacer lo mismo con Albon hace unos pocos años a las altas esferas de Red Bull. Véase Christian Horner y Helmut Marko dándole a cada piloto el lugar que merece, sin precipitarse, sin cosas extrañas, apuntando a extraer lo máximo de cada uno. Ahora vamos más allá. Ya nos ha quedado claro que el cambio de Yuki Tsunoda a Liam Lawson nunca se tenía que haber producido, porque Yuki debería haber empezado el año. Pero ¿ha valido la pena para Red Bull sustituir a Checo Pérez por Lawson / Tsunoda? También es un rotundo no. Ojo al dato, porque es demoledor. Tras las 7 primeras carreras, Checo Pérez en 2024 sumaba 107 puntos. Lawson y Tsunoda en el mismo lapso de tiempo han cosechado solo 7. Hay
100 puntos de distancia entre uno y otro. Es una locura. No solo los resultados, sino la sensación de potencial competitivo, y la distancia con Max Verstappen es muy distinta. Sí, obviamente Checo sufría, especialmente cuando se empezaban a introducir evoluciones y el coche se hacía más y más radical, pero en carrera su ritmo era muy competitivo, tenía sus momentos de brillantez, podía enfrentarse en definitivas cuentas gracias a su experiencia acumulada a los handicaps que suponen ser segundo piloto de Red Bull con entereza, con mayor efectividad que sus predecesores y que sus sucesores. No solamente han perdido competitividad con el cambio, sino que tuvieron que pagar una indemnización millonaria por romper el contrato que les unía, vertiendo una imagen muy negativa contra la marca por el trato al mexicano, que es el que más está ganando con todo esto, disfrutando de su año sabático de vacaciones con su familia en África. Estaba ahora preparando su regreso en 2026 y sin hacer nada, su valor está al alza por las actuaciones de sus sucesores, que dan mérito a su paso por ese asiento y lo que pudo conseguir dentro de él. Ha conseguido victorias, ha conseguido un subcampeonato, siendo un fracaso absoluto para Red Bull este movimiento. Has pagado una millonaria cantidad, que ya es para hacértelo mirar después de renovar el contrato 6 meses antes, han manchado tu imagen, todo ello a cambio de unos resultados inferiores a los que tenían. Horner y Helmut Marko vuelven a quedar señalados por una gestión atroz, que ha dejado varias víctimas por el camino para nada. Recordemos que ellos públicamente citaban la imperiosa supuesta necesidad de aumentar los puntos cosechados por el segundo piloto de la estructura para maximizar las oportunidades de obtener el Mundial de Constructores como el motivo, uno de los motivos principales para hacer esta sustitución, el cual, como ya comentamos, era una patraña. Nunca le ha interesado a Red Bull el Mundial de Constructores, y si lo ha obtenido es de manera secundaria. Si quieren conseguir el Mundial de Constructores, mucho debe cambiar, y no precisamente en el piloto que está acompañando a Max Verstappen. El objetivo real era: vamos a buscar un culpable, quitamos las críticas de nuestra persona por la profunda crisis en la que se encontraban, vamos a ver si poniendo ahí un piloto que tenga un estilo de conducción más similar puede estar más cerca de Verstappen, y así podemos seguir aplicando nuestra operativa sin reproches, sin que el público popular la conozca, que básicamente es volcar el más mínimo recurso hacia Max Verstappen, el otro que se las apañe con ese coche, y con las sobras que queden, sin más, pegándole a la pelota una patada hacia adelante. El problema es que la pelota les ha rebotado en la misma cara, exponiendo claramente su operativa radical que tienen, ya no a nosotros, que lo sabíamos desde hace años, sino al público general. Nadie que no sea Max puede domar los coches diseñados en Milton Keynes, porque se hacen a imagen y semejanza del holandés, que tiene un estilo de conducción muy particular, como detalló otro que lo sufrió, Alex Albon, con una parte delantera ultra fuerte, súper sensible. Solo él se siente cómodo ahí, y en un mundo tan minucioso como la Fórmula 1, esto lo es todo, generando enormes diferencias que en otros escenarios una diferencia seguiría estando. En parte, Max es un piloto increíble, es un talento fuera de lugar, pero está claro que no serían tan abusivas. No hay un segundo entre ni el mejor, no hay un segundo entre ni el mejor ni el peor la parrilla. Alonso dijo que serían unas 2-3 décimas por vuelta a lo sumo entre el mejor y el peor. El resto son elementos de alrededor que juegan su papel dentro de un mundo tan complejo como la Fórmula 1 para llevar a un tiempo final. El problema de ese segundo asiento nunca fue el piloto, como Red Bull trató de hacer ver para eludir responsabilidades. El problema es la radicalidad interna con la que operan. Ahora la víctima es Tsunoda, que se va adentrando poco a poco en la trituradora, y lamentablemente no creo que pueda hacer mucho más. Le va a tocar seguir sufriendo, que inicie la línea evolutiva del RB21 no va a hacer más que ahondar en ese sufrimiento, como ya hemos visto en años pasados, estando por detrás en muchas ocasiones de Racing Bulls y de Hadjar, como ocurrió en este Gran Premio de la Emilia-Romagna, que es ahora el nuevo niño bonito de Red Bull, la nueva esperanza de futuro. La verdad está siendo sensacional su desempeño, sorprendiendo a todo el mundo, con una adaptabilidad camaleónica, siendo muy rápido, agresivo y consistente, impropio de un piloto de su experiencia. Lo está haciendo increíble el piloto francés, y esto me hace temer por el futuro de Tsunoda, teniendo en cuenta además que el apoyo de Honda se irá a final de año. Se pueden unir todos los ingredientes en la coctelera. Unos resultados que van a seguir siendo discretos, es lo que lamentablemente esperamos, que ese sufrimiento continúe hasta final de año, por los limitantes a los que se tiene que enfrentar, no por la calidad intrínseca que atesora
Yuki Tsunoda y la explosión de Hadjar, formando un cóctel muy peligroso para el japonés de cara a 2026, y ya están empezando las críticas de Helmut Marko y compañía, que lo sucedido este fin de semana no van a hacer que acrecentar. Y no solo me daría pena por él, que tendría que buscarse un acomodo que puede encontrar, por ejemplo, en Cadillac, y una dupla Checo-Yuki sería interesante. Incluso para Tsunoda, que si no ve un cambio en esta operativa de cara a futuro, lo mejor sería salir a otra estructura, volar del seno de Red Bull para seguir creciendo como piloto y no verse maniatado por esas cadenas tan férreas, sino también me da pena por Hadjar, ya que sería una nueva víctima más de esta operativa, limitando su potencial, que parece ser enorme. Aunque coincidiendo con el cambio regulatorio en 2026 y la amenaza latente de una salida de Max Verstappen, que sea en 2025 o 2026, parece que sucederá tarde o temprano, tal vez pueda encontrarse ahí una ventana en los primeros meses de 2026 al menos, en el inicio de la nueva era, con un coche más neutro que permita explotar las capacidades no solo de uno de los dos pilotos en Red Bull, sino de los dos, como ocurrió a comienzos de 2022. Aunque eso ya es confiar en un supuesto que no tiene absolutamente nada garantizado. Es un mensaje descorazonador para todo el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Subir al equipo grande es una manzana envenenada. Tu potencial sueño hoy por hoy de ser campeón de Fórmula 1 es imposible cumplirlo dentro de la estructura, y cuidado, no te destruya tu proyección por el camino con una gestión atroz, que eso perfectamente puede ocurrir incluso antes de que llegues a Red Bull. En definitivas cuentas, el sufrimiento en estos 5 grandes premios que ya esperábamos y se ha confirmado de Yuki Tsunoda a bordo del RB21 es la prueba fehaciente de que Red Bull tiene un problema estructural. El polvo ya no se puede esconder más bajo la alfombra, ya todos lo han visto. No, nunca el problema fueron Gasly, Albon, Checo, Lawson o Tsunoda. El problema es la radicalidad operativa del equipo, que minimiza el potencial de quien se siente ahí, se llame como se llame, y que no tienen la más mínima intención de cambiar mientras Max Verstappen siga ahí, y deberían empezar a prepararse, porque si no, cuando el holandés se vaya, se pueden quedar con una mano delante y otra detrás. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.